buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Factoría Cultural. Hoy estamos en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. ¿Por qué? Pues porque visitamos la inauguración de la exposición que vamos a poder visitar en las próximas semanas en nuestra localidad. Estamos hablando de Arquetipo 21 y vamos a conocer, porque se presentan hoy dos proyectos diferentes, de pintura y de dibujo, también de otras técnicas de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Nos encontramos en esta maravillosa tarde otoñal, con esta lluvia tan necesaria, en esta sala, bueno, pues para acoger otra exposición en sus entrañas, ¿no? En esta ocasión no es solo una exposición, sino que contamos con dos exposiciones, ¿no? De un proyecto maravilloso de un grupo de personas, ¿no? Una exposición colectiva en la que, bueno, vienen a traer temas sociales, temas de actualidad y que, bueno, nos van a hacer pensar un poquito, ¿no? Tenemos una primera exposición, Patrones rotos, costuras nuevas, donde, bueno, pues nos van a hacer pensar o se pone de manifiesto lo que son las nuevas masculinidades, ¿no? Un tema que, bueno, está muy en boga. Es verdad que se han hecho algunos avances, pero por desgracia yo creo que queda mucho camino por recorrer para luchar contra el machismo, ¿no? Y contra lo que es el patriarcado, ¿no? Y por otro lado vamos a tener una exposición de El tiempo por vivir, en la que, bueno, pues se nos pone sobre la mesa lo que es el envejecer, ¿no? Yo creo que eso es algo que por suerte vamos a pasar todos por ahí y es algo que es inevitable, ¿no? En primer lugar, también agradecerles enormemente que hayan querido venir aquí a Aracena a mostrar estas exposiciones. Como decía, es una iniciativa muy bonita que nace de un grupo de personas que quieren trabajar temas comunes, como decía, para hacernos reflexionar un poco, ¿no? Esta exposición va a estar abierta hasta el próximo 11 de diciembre, de miércoles a domingo, de 6:30 de la tarde a 8:30, y sábados y domingos, y creo que el martes 6 de diciembre, por ser festivo también, de 12 a 2 de la tarde. Nada, agradecerles enormemente, como digo, que tengan esa generosidad y que quieran venir aquí a Aracena a mostrarlo, y desde aquí, bueno, pues invitar a todo el mundo a que venga a ver estas maravillosas exposiciones. Muchas gracias. Pues buenas tardes, yo me llamo Pedro Nieto y en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento el que nos haya cedido este espacio tan fantástico, que es un sitio muy interesante y muy idóneo para realizar exposiciones, y también quería agradecerle a la persona que ha gestionado, digamos, esta exposición con nosotros, que es Manuel Reyes, por su eficacia y por su minuciosidad. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, aquí, como ha comentado la concejala, presentamos dos proyectos, uno que es el Patrones rotos, costuras nuevas, que es un proyecto que presentamos en Sevilla, digamos, de mano de unas jornadas que hubo en el 21 de Hombres por la Igualdad. Fuimos, digamos, la expresión, una de las actividades artísticas de esa jornada, que se llamaba 21 octubre 21, que es una especie de congreso que se realiza en distintas ciudades de España y de Europa, y que en el 21 pues se hizo en Sevilla. Y por otro lado, también estábamos interesados en hablar sobre el tema de la vejez, en el sentido de que creemos que es necesario empoderarla y visualizarla, porque hay una tendencia social a mantenerla como oculta, y ahora mismo, en los tiempos actuales, todo aquello que no está, digamos, en imágenes no existe. Entonces, en ese sentido, pues la hemos tratado y intentando que sea de forma positiva. Deciros que somos un grupo, digamos, abierto, que periódicamente nos reunimos,
que nos presentamos, digamos, elaboramos proyectos. El proyecto es lo que nos invita a hablar de arte y también, pues, de alguna manera nos cohesiona. Elaboramos una serie de objetivos que de alguna manera tenemos que, digamos, ser coherentes con ellos. Luego cada uno tiene su propio estilo. Y un poco por terminar, también contaros que detrás de cada título, por ejemplo, de Patrones Rotos, Costuras Nuevas, ponemos un subtítulo. El subtítulo es una invitación a hacer todos una obra, cogemos un formato. Tenéis, por ejemplo, Patrones Rotos, Costuras Nuevas, lo tenéis detrás, creo que me estoy equivocando, que es el que está aquí en aquel lado, con lo cual también nos uniforma el tamaño, en ese caso es un tondo de 45 centímetros de diámetro. En lo de Ponte un zapato es un subtítulo que viene de una iniciativa que empezó en California en 2001, de una manifestación en la calle de hombres que salían una vez al año poniéndose unos zapatos de mujer, un poco por ponerse en ese lugar. En el segundo proyecto, el que tengo a mis espaldas, El tiempo por vivir, el subtítulo, queríamos apelar a esa especie de presión que hay sobre los mayores de que hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer si físicamente o psicológicamente no es posible, pero el resto creemos que sí. Por eso se titula Eso que sentimos, pues ahí lo tenéis, no es inadecuado a nuestra edad. Y por mí, pues le quería pasar el micrófono a mi Sí, pero vamos, Ana. yo voy a hablar muy poquito porque él ha dicho ya todo, entonces no, simplemente comentaros que aquí faltan compañeros que, bueno, no están, no han podido venir, que mayormente vivimos en Sevilla, pero también hay gente que vive en Málaga, como Manuela, que también ha traído escultura, una instalación pequeña. Después está también Celia, que vive en Granada, y bueno, Inmaculada, que ha entrado en el grupo muy recientemente, y se me olvida alguien más. Adrián, que no ha podido venir. que tenemos dibujantes muy buenos, Paco es uno de ellos. Tenemos también, Pedro hace collage digital también, ¿no? Yo, aunque hago fotografía aquí, fundamentalmente es pintura, y bueno, que lo interesante del grupo es eso, que cada uno enfocamos el proyecto que tengamos en mente desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero trabajamos para ello y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque aprendemos. Yo, de hecho, hemos hecho 3 proyectos. Desde el primer proyecto, y yo pintaba ya antes, hace mucho tiempo, y también hacía fotos, pero he aprendido a trabajar por proyectos, que ya lo hacía, pero de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más. Pasa aquí. Bueno, yo solamente voy a decir 2 cosas. Una, nos falta un compañero más que nos dejó a final de año, del año pasado, Jaime Montero, que estaba trabajando con nosotros con mucha ilusión, pero bueno, pues el tiempo que vivió, lo vivió bien, lo aprovechó y ahora pues esperemos que esté en un tránsito estupendo. Y la segunda y última, agradeceros que hayáis venido y que esperamos que os guste lo que os hemos presentado. Nada más. Arquetipo 21, pues lo vamos a conocer de la mano de Pedro Nieto. Pedro Nieto, que es uno de los miembros de este grupo de personas apasionadas, dedicadas a la pintura, al dibujo, a las artes plásticas, y que hoy nos presentáis esta colección que es maravillosa. Cuéntanos, Pedro, ¿qué es Arquetipo 21? Bueno, pues muy buenas tardes. Arquetipo 21 es un grupo de artistas que nos conocimos, pues creo, un poco antes de la pandemia, y nos conocíamos de un tiempo antes de las exposiciones que hace cada uno, pero que decidimos trabajar juntos. Nos pilló la pandemia y entonces así elaboramos un primer proyecto que le llamamos La Nueva Normalidad, el título fuera Disnormalidad, que no está aquí. Y a partir de ahí, pues hemos seguido trabajando, tenemos 2 nuevos proyectos que aquí presentamos, digamos, como una muestra. Uno lo hicimos, esta obra que tienes aquí detrás,
sería dedicado a la vejez, digamos, visualizar esa etapa de la vida y a empoderarla, que a veces está oculta, porque ahora mismo en el mundo en el que vivimos lo que no es una imagen, lo que no está grabado, no existe, y entonces le hemos llamado a este proyecto pues, El tiempo por vivir, y pues todos hemos hecho una digamos, introspección dentro de ese estándar. Lo que sí que hacemos es, nos reunimos frecuentemente, hablamos de arte y elaboramos un proyecto, porque los proyectos lo que hacen es que de alguna manera nos unifican y luego nos permiten plasmar en imágenes esas ideas. También nos sacan de nuestra zona de confort, porque claro, al tener que llegar a acuerdo con otros artistas diferentes, pues también no tienes que seguir exactamente pues tus pautas. El otro proyecto que presentamos pues trata de las nuevas masculinidades, que es algo que coincidió en el 2021 con un congreso que hubo en Sevilla sobre ese tema y fuimos artistas invitados de ese evento. Las nuevas masculinidades intentamos pues hablar de los hombres en el siglo XXI, de, digamos, apelar contra la violencia de género y sobre todo poner en valor esos valores que se llaman femeninos y que estaría muy bien que los tuviéramos todos, como la empatía, el cuidado, etcétera, etcétera. Pues un poco esa sería la historia de los dos proyectos. Muy bien. Autores, artistas, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Sevilla? ¿De aquí de Aracena? No sé si hay alguien, de Huelva, de otras provincias, cuéntame. Sí. En principio el grupo inicial era de Sevilla porque nos cogió allí, pero ahora mismo tenemos compañeros que viven en Granada y en Málaga. En principio sería de momento Sevilla, Granada y Málaga, pero somos un grupo abierto. No en todos los proyectos estamos todos. La idea es que haya artistas invitados y que en cada proyecto se pueden ir incorporando otras personas. El tema es ser un poco coherente con las líneas que establecemos en los proyectos. De hecho, una de las últimas incorporaciones veía los objetivos y dice, pues yo me gustaría poner otro tipo de cosas. Entonces lo que hemos hecho es añadir un nuevo objetivo que sea coherente con el proyecto, que permita que su obra entre. Muy bien. Entonces marcáis un objetivo o una temática y a partir de ahí cada uno expresa ese objetivo, esa temática de una manera, a través de la pintura, del dibujo o del collage, otras técnicas que vemos aquí en la exposición. De la pintura digital también, y tenemos también una escultora que hay, no sé si la habéis visto, pequeñas muestras, que ella es de Archidona, además ella es una profesional del arte, tiene una galería y bueno, aquí está con nosotros. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito sobre algunas obras tuyas. Esta que tenemos a nuestras espaldas es una obra tuya, mencionado, y aquí sí, es verdad que tenemos diferentes técnicas. Bueno, es un collage, ¿no? Eso es un collage, la obra es técnica mixta, es collage y es acrílico. Las dos imágenes, digamos, están elaboradas con el ordenador, luego sacadas por impresora y recortadas, y apela a una cosa que a veces en la edad adulta parece que no es conveniente, que es el amor. Entonces, bueno, es una metáfora del amor, no te quiero decir nada porque yo creo que los cuadros la gente los mira y los interpreta. Claro. Eso, o lo mismo ese que está ahí, que es un poco una escena como de museo donde voy a mirar lo que hacen mis mayores sorprendiéndome. Me decías sobre este cuadro que para hacerlo tela, ¿no? Te sientes orgulloso de cómo ha quedado, del resultado, y que me contabas que lo has cortado con cuchillas chinas, me decías. No, con un juego de cuchillas japonesas para que tengan precisión, pero vamos, lo que estoy contento es de la elaboración, digamos, en el ordenador, de cómo lo he ido puliendo y de ese esquema, sí. Bueno, y una cosa que te quería comentar, también en todos los proyectos nosotros lo que hacemos es, ponemos un subtítulo, por ejemplo, este se llama El tiempo por vivir. Tiene un subtítulo que es Eso que sentimos no es inadecuado a nuestra edad. Entonces cada proyecto hacemos eso, y con ese subtítulo elegimos un formato fijo. Por ejemplo, en estos que están ahí fuera es 50 por 50, y todos interpretamos esa segunda idea
del subtítulo con un formato, con lo cual da una cierta uniformidad también. Además, me has comentado antes que tenéis un homenaje también en esta exposición, ¿no? Me gustaría que lo comentara mi compañero Paco, que es el que tiene un contacto más directo con esta persona. Vamos a hablar con Paco, que Paco nos va a hablar sobre su obra, nos va a hablar también sobre este homenaje que rendís aquí en esta exposición. Me gustaría, Pedro, que invitaras a la gente de Aracena, a mucha gente que ve Telearacena también desde otras partes de Andalucía y que luego viene a lo mejor el fin de semana, también pueden disfrutar de esta exposición, que invitaras a disfrutar de este proyecto, de estos dos proyectos que nos presentáis. Bueno, pues me das pie a decirte, yo he estado trabajando hace bastante tiempo en Aracena. Yo a Aracena le debo mucho, tanto profesionalmente, porque estuve dando clase en el San Blas, como personalmente por la buena acogida que me ha hecho este pueblo. Y además, según este regalo de poder exponer en esta magnífica sala, que, bueno, para los que no la conozcáis, yo os invito a venir, no solo por nuestras obras, sino por el espacio, un espacio amplio, bien iluminado, y además aprovecho para resaltar la buena gestión que Manuel Reyes hace del espacio, que ha sido una persona minuciosa y muy eficaz. Pues os animo a venir y que disfrutéis de estos dos proyectos. Muchísimas gracias, Pedro. Paco Moraza es otro de los autores que hoy exponen en esta exposición que alberga la sala de exposiciones de Teatro Sierra de Aracena. Muy buenas, Paco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aracena y muchas gracias por ofrecer todas estas obras que hoy podemos disfrutar aquí en este teatro, también en los próximos días. Paco, cuéntanos un poquito qué trabajos traes aquí en esta exposición. No sé si estas obras se enclavan dentro de solamente de uno de los proyectos que traéis o dentro de los dos. Cuéntanos un poco. Bueno, las obras que están aquí a nuestro alrededor están dentro del proyecto Patrones Rotos, Costuras Nuevas, que trata de hablar de esas masculinidades que no son las que nos, o son las que el patriarcado nos han dicho que tenemos que ser, ¿no? Entonces nosotros ahí tratamos de transmitir que hay otras maneras de ser hombre, ¿no? No solamente hay que ser valiente, competitivo, fuerte, aguerrido, Superman. También puede ser una persona amable con tus emociones, con tus cosas y cuidar. Así que esto es un poco, las obras que yo traigo van un poco en esa línea. ¿Y cómo viajas tú hacia ese, supongo, entiendo que el autor cuando se enfrenta a esa temática o ese objetivo viaja un poco al interior suyo, ¿no? Y rebusca y busca y a lo mejor intenta conectar con otras cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, tú lo has descrito bien, es decir, uno intenta viajar, yo al menos, además aquí está creo que bien descrito desde mi infancia, qué ocurre conmigo, cómo me han educado. Y entonces, claro, ahí tengo un cuadro que representa un poco mi infancia, ¿no? A mí me educan para ser un hombre de verdad, ¿no? y alejarme de todo lo que sea femenino, ¿eh? Cualquier calificativo femenino, pues... Pero claro, llega un momento en mi vida, por eso hay un recorrido en mi vida, en el que yo me replanteo todo eso. Y digo, bueno, yo la verdad es que me siento muy encorsetado, como si estuviera metido en una armadura, ¿no? Yo no puedo sonreír mucho, no vaya a ser que piensen, no puedo hacer muchos gestos de amabilidad, no vaya a ser que piensen que... Entonces me replanteo todo eso y todo eso, cuando lo pienso, trato de... Igual que hay quien escribe, pues yo dibujo y yo me expreso dibujando. Y entonces pues trato de expresar esto de aquí atrás que podéis ver, pues son esas personas que viendo violencia machista pues no hablan, y yo creo que hay que hablar y hay que denunciarlo y hay que decir no, mira, eso no está bien, eso no hay que hacerlo, y entonces no nos podemos callar.
Y por ahí nos replanteamos, yo me replanteo las cosas y tal y como las pienso las dibujo. Las matan callando. Efectivamente, así es como he titulado esa obra, que consta de 16 retratos de 16 hombres a los que no les he dibujado la boca porque callan. Pero su silencio nos hace cómplices. Además, Paco, tienes un audiovisual sobre esta obra de la que estamos hablando. Cuéntanos cómo haces este audiovisual, qué tratas en este audiovisual, cómo es el proceso. Bueno, a mí se me ocurre que este conjunto de obras merece la pena verlas en situación. Entonces lo que hago es hacer un audiovisual con todos los retratos y tratar de darle un final comprensible, abriendo los ojos, abriendo la boca y diciendo no nos callemos, no seamos cómplices. Ese es el audiovisual, dura 1 minuto y medio nada más, pero creo que es suficiente. Y además lo podemos ver durante la exposición, podemos visualizar todas estas obras y también este audiovisual que complementa, podríamos decir, esta obra, ¿no? Sí. Que habla de esta obra. ¿Utilizas diferentes técnicas en tus trabajos? Fundamentalmente carbón y grafito. Todas las obras que veis aquí están hechas, excepto la que tengo aquí a mi espalda, que tiene algo más de color, pero yo uso fundamentalmente carbón y grafito, dibujo sobre papel o sobre madera, en este caso sobre madera, y es en la técnica en la que me siento más cómodo. Cuéntanos, Paco, tu relación con la producción en artes plásticas, ¿no? Como tú dices, en pintura, en dibujo, ¿no? ¿Cuándo empieza? Si lo haces de una manera aficionada o si te dedicas a ello profesionalmente, cuéntanos un poco. Bueno, yo no recuerdo ninguna parte de mi vida en la que no haya estado dibujando. O sea, yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, no sé qué edad, pero que yo hacía tebeos. Mi madre, que era modista, me cosía las páginas de los tebeos, con lo cual hacía un cuadernillo. Y eso yo lo hacía con una edad muy temprana, no me acuerdo, 6 años, 7. Continué dibujando, seguí en el cómic. A partir del cómic me pasé a la ilustración. Dentro de la ilustración hay mucho trabajo en la publicidad. Hice mucho trabajo de publicidad. Me salí de ese mundo porque era un mundo para mí demasiado competitivo, demasiado agresivo. Me salí de él y seguí dibujando, seguí pintando. Y ahora mismo, pues bueno, es muy difícil vivir de la pintura, pero bueno, yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, prefiero pintar lo que me gusta, aunque venda poco. Y de momento nunca he querido trabajar en exclusiva para ninguna galería y he podido mantener ese criterio. No sé si lo podré seguir manteniendo, pero es lo que me permite dibujar lo que quiero, lo que me gusta. Además, creo que en esta exposición hay una parte destacada, importante, muy importante para vosotros, para Arte Equipo 21, porque es un homenaje a un miembro del grupo, ¿verdad?, que ya falleció, ¿no? Sí, efectivamente. Hablamos de Jaime Montero, que un compañero que inició con nosotros el grupo con mucha ilusión. Era una persona de un ánimo fantástico, que además tenía mucha técnica en la pintura, pero como a todos nosotros nos faltaba crecer en cuanto a las temáticas. Es decir, querer no solamente pintar bien, sino decir algo con lo que pintas. Y ahí es donde Jaime estaba creciendo muchísimo, muchísimo. Murió muy pronto, la verdad. Murió con 61 años, con muchos proyectos en la cabeza, con unas ganas enormes de seguir en el grupo. Y él trabajó mucho en este proyecto, precisamente en el de Patrones Rotos, una persona criada como yo y como prácticamente todos los hombres de nuestra edad en el patriarcado, que se cuestionó cosas con el proyecto. Y entonces, pues bueno, murió en ese momento
y hemos querido pues que en esta exposición haya un pequeño homenaje a él y a su obra. Hoy está muy presente entonces aquí en vosotros, bueno, en vosotros siempre seguro está presente, pero también en Aracena en esta exposición. Sí, efectivamente, nosotros no nos hemos olvidado de él, como es lógico, y ahí le hemos dedicado un espacio, un pequeño espacio, donde hemos colocado 3 de sus obras y un pequeño texto en recuerdo de él. Pues muchísimas gracias, Paco. Vamos a disfrutar de esta exposición, de todos estos trabajos que nos regaláis en estos días en Aracena y que la disfrutéis también muchísimo vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle también al Ayuntamiento el que nos haya facilitado este espacio, que es un espacio fantástico y que ha puesto desde luego a nuestra disposición muchos medios. Así que nuestro agradecimiento también al Ayuntamiento. Ana Aidillo es otra de las autoras que hoy exponen aquí en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Muy buenas, Ana. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿De dónde vienes, Ana? ¿De dónde eres tú? Pues yo vivo en Sevilla, nací en La Rioja, pero vivo en Sevilla. Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy aquí en esta exposición colectiva en la que tenemos tantísimos trabajos con una misma temática, un mismo objetivo, pero contado de diferente forma porque cada autor expresa lo que siente de una manera, ¿no? A través, por supuesto, de la pintura y del dibujo. Cuéntanos. Hombre, yo creo que lo interesante de pertenecer a un grupo como Arquetipo 21 es que cada uno nos acercamos al tema de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que hacen dibujo, otros que hacen escultura, otros que hacemos pintura, otros que hacen collage, ¿no? Y cada uno además tenemos nuestra visión, ¿no?, particular, y yo creo que eso es lo que enriquece a la hora de que el espectador vea la exposición. ¿Tus proyectos participan? ¿Tus trabajos participan en los 2 proyectos que hoy se ven aquí? Sí, sí, claro. El primer proyecto, bueno, en realidad el primer proyecto no está aquí. Aquí tenemos los 2 últimos proyectos que te habrán comentado, que es Patrones rotos, costuras nuevas, que es sobre las nuevas masculinidades, y después está El tiempo por vivir sobre la vejez, ¿no? Y los 2 están aquí, claro que sí. Uno de ellos, por ejemplo, este que es muy divertido, porque yo pienso que acercarse a la vejez no es para nada sentirte, bueno, inútil, menos valorado, sino que si realmente has vivido tu vida medianamente feliz, cuando te acerques a la vejez tienes un poco que reírte de todo eso y sacar el lado más positivo, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí es lo que más me gusta, aunque el físico te deje un poquito inhabilitado, ¿no?, porque no podemos ir a la velocidad de antes, pero bueno, reírte de ti mismo, que es lo más importante siempre. ¿Y esto es de lo que habla esta obra, por ejemplo, que tenemos aquí? Claro, fíjate, hoy en día todo es un show-off, todo es mostrarse, enseñarse, hay que estar siempre con las cámaras. Y ellos, que son mayores, pues también se visten de Batman y de conejito y bueno, pues se ríen de sí mismos, de su vejez. O esta señora que yo alucino porque en la peluquería, pero con su perrito, porque hoy en día también yo alucino que los animales domésticos están ya con un protagonismo alucinante, vamos, ya los tratamos casi mejor que a los parientes. Entonces yo digo, bueno, pues lo quiero mostrar, ¿no? O la otra señora que está haciendo deporte, ¿no? Dice, con 85 años no se puede hacer deporte, pero bueno, es lo que nos piden, movámonos, hagamos deporte. Bueno. Cuéntanos un poquito cuándo llegas tú a este grupo, que nos dice Pedro que se crea antes de pandemia, creo recordar. Sí, antes de la pandemia. Exactamente, y ¿cómo os sentís? ¿Cómo es este grupo de autores y autoras? Vale, pues yo te puedo decir que cuando llegué estaba un poquito escéptica, ¿no? Porque yo he hecho muchas fotografías, llevo muchos años también pintando y digamos que no me lo creía mucho eso de estar en un grupo, pero sí que he aprendido que trabajar por proyectos y con gente es muy positivo
porque como que te ciñes a un tema y como que trabajas para eso y vas evolucionando, ¿no? Es muy, y también la visión de los demás que te enriquecen, ¿no? Es muy importante trabajar en un grupo. Cuando habláis entre vosotros sobre el proceso creativo de vuestra obra, cuando estáis en eso, en el proceso creativo, ¿o os enseñáis las obras ya al final? ¿Cómo trabajáis? Bueno, estamos ahí, esa asignatura la tenemos un poquito suspensa. Tenemos todavía que aprender a hacer también, no solo de artistas, sino de comisarios. O sea, decir, mira, esta obra que has hecho no me termina de llenar. No estamos hablando de que te guste o no te guste, sino de el tema que trata no se ve claro. Pero piensa también que aquí en el grupo hay gente que no está en Sevilla, que es donde estamos la mayoría. Entonces las reuniones a veces, y también por la pandemia, las teníamos online. Entonces no es fácil a la hora de... Pero sí, los que nos juntamos más y nos decimos cosas, pues me gusta, no me gusta, esto lo acercas o no lo acercas, esto qué significa, porque es enriquecedor. Cuéntame un poquito sobre ti como artista, como pintora. ¿Lo llevas desde siempre? ¿Es algo que llegó más tarde? Bueno, yo llevo, ya te digo, muchos años. Empecé como fotógrafa y sigo siendo fotógrafa, que aquí tenéis un pedazo de escuela de fotografía. Y desde que tenía 20 y tantos años con la fotografía, y he hecho... En internet se ve, he vivido muchos años en Carmona y he hecho un reportaje muy interesante en la fotografía analógica de allí de Carmona. Y después he seguido también con la pintura y ahora vivo en Sevilla y compatibilizo las dos. De hecho, muchas de las imágenes de los cuadros salen de mis fotos, otras son de internet modificadas, pero sí, modifico las imágenes, en fin. Pero me gustan las dos cosas. Pensaba traer fotografía, pero... Al final digo, para la próxima. Bueno, aquí se ven muchas técnicas, ¿no? Sí, no solamente es la pintura y el dibujo, es libre, ¿no? Sí, tenemos también, de hecho eso es lo que queremos en el grupo. Tenemos también escultura y como una especie de montaje también ahí. Sí, la verdad que tenemos varias técnicas. Pues Ana, muchísimas gracias por esta entrevista, por mostrarnos todo tu trabajo y bienvenida a Aracena. Y que disfrutéis muchísimo también de este día. Vale, gracias a vosotros.